Área 51, el archivo que nunca debió existir. En medio del desierto de Nevada, donde el calor distorsiona el horizonte y el silencio parece antinatural, existe un lugar que oficialmente no debía existir. Durante décadas, el gobierno de los Estados Unidos negó su presencia. No aparecía en mapas, no figuraba en documentos públicos, y nadie que hubiera trabajado ahí podía hablar. Hoy lo conocemos como Área 51, un sitio rodeado de advertencias, vigilancia extrema, y una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Es solo una base militar secreta o el lugar donde se ocultan los mayores secretos de la humanidad? El Área 51 se encuentra dentro del campo de pruebas de Nevada, una zona restringida utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante años, su existencia fue tratada como un rumor. Pero en 2013, documentos desclasificados confirmaron oficialmente lo impensable. El Área 51 sí existe. Su nombre real es Groom Lake, y su función oficial era probar aeronaves experimentales. Pero eso es solo la versión pública, porque lo que ocurre dentro de sus hangares nunca ha sido completamente explicado. En los años 50, Estados Unidos temía una cosa por encima de todo: la Unión Soviética. Para espiar sin ser detectados, se necesitaban aviones imposibles, más rápidos, más altos, más invisibles. Ahí nacieron proyectos como el U-2 y más tarde el SR-71 Blackbird, aviones tan avanzados que la gente que los veía en el cielo pensaba que no eran humanos. Y aquí ocurre algo clave. Muchos avistamientos ovni de los años 50 y 60 coinciden exactamente con pruebas secretas del Área 51. ¿Coincidencia o cortina de humo perfecta? El caso de Roswell. 2 de julio de 1947. Roswell, Nuevo México. Un objeto cae del cielo. El ejército dice primero que es un platillo volador, y horas después lo cambia por globo meteorológico. Desde entonces, la pregunta persiste: ¿y si los restos no se analizaron en Roswell, sino que fueron trasladados al Área 51? Ex empleados y testigos afirman que restos no humanos, materiales imposibles de cortar y tecnología desconocida fueron llevados a instalaciones secretas en Nevada. Nada de esto ha sido probado públicamente, pero tampoco ha sido negado con claridad. Y hasta la fecha las dudas sobre el caso de Roswell existen. Durante décadas, ingenieros, físicos y técnicos trabajaron en el Área 51, bajo contratos que no solo prohibían hablar, sino que los obligaban a negar su propio trabajo. Algunos científicos afirmaron que no sabían en qué proyecto estaban realmente. Solo trabajaban con piezas aisladas. Jamás veían el objeto completo. Un ingeniero describió su trabajo como tratar de armar un rompecabezas sin saber qué imagen representa. Si se trataba solo de aviones, ¿por qué tanta compartimentación extrema? Uno de los términos más delicados asociados al Área 51 es ingeniería inversa. El proceso de tomar una tecnología desconocida y desarmarla para entender cómo funciona. Oficialmente, el gobierno de Estados Unidos niega haber realizado ingeniería inversa sobre tecnología no humana. Sin embargo, documentos filtrados y testimonios indican que algunos materiales no podían ser replicados, otros no reaccionaban a la electricidad, y varios desafiaban las leyes físicas conocidas en su época. Esto explicaría por qué ciertos avances tecnológicos parecieron surgir demasiado rápido durante el siglo XX. Existen menciones indirectas a proyectos sin nombre, sin presupuesto visible, sin responsables oficiales. Proyectos que no aparecen en registros públicos, pero que coinciden con saltos tecnológicos históricos. La pregunta es inquietante.
¿Cómo se financia algo que oficialmente no existe? La respuesta más lógica es también la más preocupante. Presupuestos negros, fuera de cualquier supervisión civil. Aquí entramos en el terreno más delicado. Algunos testigos afirman que se estudiaron entidades biológicas, no necesariamente extraterrestres, sino formas de vida no humanas. Ojos grandes, estructura ósea frágil, dificultades con nuestra atmósfera. Otros aseguran que no eran seres vivos, sino sistemas biológicos diseñados. La pregunta cambia entonces radicalmente. ¿Y si no eran visitantes, sino herramientas? En años recientes, pilotos militares han reportado objetos que se mueven sin propulsión visible. Cambios bruscos de dirección, aceleraciones imposibles. Estos encuentros ya no se ocultan como antes. El Pentágono ha reconocido oficialmente fenómenos aéreos no identificados. Ya no se les llama ovnis, ahora son UAPs. El lenguaje cambia, pero el misterio permanece. ¿Y si el Área 51 ya no es el centro? Algunos investigadores creen que el Área 51 fue solo el inicio. Ahora existen instalaciones aún más secretas, ubicadas en otros estados o incluso fuera del país. El Área 51 sería entonces el rostro visible del mito, mientras lo verdaderamente importante ocurre en otro lugar. Un símbolo perfecto para distraer o para preparar. Si todo esto fuera mentira, ¿por qué no abrir completamente los archivos? ¿Por qué seguir clasificando documentos después de 70 años? ¿Por qué el silencio absoluto? La historia nos ha enseñado algo. Cuando un gobierno guarda un secreto durante décadas, no es para proteger al público, es para proteger el poder. El Área 51 no es solo una base militar, es un espejo. Refleja lo que estamos dispuestos a creer y lo que aún no estamos listos para aceptar. Tal vez ahí no se oculten visitantes de otros mundos. O tal vez la verdad sea mucho más compleja, porque la verdadera pregunta no es si estamos solos, sino qué haríamos si descubriéramos que nunca lo estuvimos. Una última incógnita que surge es, ¿si alguna vez escapó algo del Área 51? Oficialmente, nada ha escapado jamás del Área 51. Pero cuando un lugar existe desde hace más de 70 años, bajo el más absoluto secreto, el verdadero misterio no es si algo salió, sino cuántas veces ocurrió sin que nadie lo supiera. Durante más de 7 décadas, el Área 51 ha permanecido ahí, en medio del desierto, silenciosa, vigilada y oficialmente inofensiva. Pero los secretos no se guardan tanto tiempo si no tienen peso. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió realmente detrás de esas rejas, qué tecnología fue probada, qué información fue enterrada, o si algo, alguna vez, cruzó los límites que nunca debieron romperse, porque el verdadero misterio del Área 51 no es lo que el gobierno admite, sino todo aquello que aún se niega a explicar. Y mientras existan documentos clasificados, testigos silenciados y cielos que siguen mostrando lo imposible, este expediente permanecerá abierto. Si este tema te hizo cuestionar lo que creías saber, si sientes que hay verdades que todavía no han salido a la luz, suscríbete ahora a Expedientes Alien X. Activa la campana para no perderte ningún archivo y déjanos en los comentarios. ¿Crees que el Área 51 solo oculta tecnología militar? ¿O que la verdad es mucho más inquietante de lo que nos han contado? Nos vemos en el próximo expediente, porque el universo no guarda secretos, solo espera el momento correcto para revelarlos. Esto fue Expedientes Alien X.